Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia este 12 de febrero del año 2026. Entonces vamos a empezar por esta sentencia 029, expediente C25-683. Dice así: el juez confundió indebidamente una supuesta falta de consignación física de algunas pruebas documentales con un defecto de forma de error. Erró al momento de revisar, al momento de hacer el control judicial de la acusación fiscal. Controla la investigación que lleva a cabo el fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación. Es el fiscal el que investiga, el que tiene esa obligación de investigar si existen, de recabar pruebas para determinar finalmente si hay una conducta delictual o no la hay. Entonces por eso decimos en derecho que el fiscal que tiene el monopolio de la investigación, vamos a volverlo a repetir, es parte de buena fe como investigador y debe también realizar todas aquellas investigaciones, tanto para culpar al investigado, para establecer su responsabilidad, pero también debe buscar aquellas pruebas que de alguna manera pudieran liberarlo de esa imputación. Tanto es así que por ahí hay una decisión de la Sala Constitucional que cuando el fiscal del Ministerio Público no investiga, no realiza todas las investigaciones que tiene que hacer, esa investigación, ese proceso está viciado de nulidad, absoluta. Entonces debemos estar muy pendientes con eso. Entonces cuando esa acusación o ese acto conclusivo, no vamos a hablar solamente de la acusación porque el acto conclusivo no solamente es acusación. El fiscal del Ministerio Público puede, dice el código, una vez que termina esa investigación, el fiscal del Ministerio Público puede dictar el acto conclusivo de acusación. Pero puede ese acto conclusivo no ser acusación, puede ser un sobreseimiento. Si de la investigación el fiscal logró con certeza determinar que no hay elementos de convicción para ir a un proceso, para ir a un juicio, entonces el fiscal del Ministerio Público debe dictar un acto conclusivo diferente a la acusación. Entonces ese acto conclusivo puede ser un sobreseimiento, una extinción del proceso. Pero si no encuentra entonces elementos ni para acusar y tampoco tiene para dictar un sobreseimiento, porque puede ser que el fiscal del Ministerio Público tenga dudas razonables, o sea, no tiene para sostener una acusación, pero tampoco le queda allí algo que falta investigar, una prueba, algo que en ese momento quizás no la tiene o que necesita más tiempo para investigar. Entonces el Ministerio Público puede dictar un archivo fiscal. Llamamos un archivo fiscal, antes lo llamábamos una causa abierta, viene siendo en términos similarmente hablando, viene siendo lo mismo, una causa abierta. Entonces coloca el expediente, la investigación en archivo fiscal. Ese también es un acto conclusivo. Entonces tenemos que el fiscal del Ministerio Público puede dictar una acusación, primeramente que nada, un sobreseimiento o un archivo fiscal. Entonces una vez que ese acto conclusivo pasa al tribunal, pasa al juez, llega al juez, vamos a suponer que llegue a través de una acusación, entonces toca al juez asumir esa responsabilidad de control que ya la tiene desde hace tiempo, porque durante la investigación yo le puedo pedir también al juez de control que me ordene la evacuación de una prueba que seguramente el fiscal me ha negado. Entonces yo puedo recurrir al juez y decirle al juez que ordene al fiscal del Ministerio Público para que se realice, para que se practique esa prueba. Eso también es control judicial de la prueba, control judicial de la investigación, control judicial de la acusación. Voy a volver a repetir algo que yo siempre he dicho. Cuando estudiábamos, éramos estudiantes pues, de la universidad y estudiábamos Derecho Procesal Penal. Cuando este Código Orgánico Procesal Penal entró en vigencia, recordemos que el Código Orgánico Procesal Penal, que ya tenemos 26 años con él, sin embargo, no entró en vigencia así de un solo golpe. El Código Orgánico Procesal Penal, allá por el año 1999, cuando empezó a entrar en vigencia. Entonces primero entraron en vigencia algunas instituciones, fue entrando escaladamente algunas instituciones, primero como el acuerdo reparatorio, la admisión de los hechos,
y otras, el principio de oportunidad, un principio de oportunidad que casi no veo que se dé en la práctica, pero sin embargo lo tenemos allí en el Código Orgánico Procesal Penal cuando hay delación y otras formas de ponerle fin al proceso penal. Entonces, estamos hablando de que el Código Orgánico Procesal Penal ya tiene 26 años, cuando dejamos atrás el Código de Enjuiciamiento Criminal, que era prácticamente un secreto para el imputado, para las partes. Se manejaba una figura que gracias a Dios quedó atrás, que se llamaba el sumario. Ahora no hay sumario, a Dios gracias, pero sin embargo hay algunas cosas, algunos procesos que se mantienen en reserva por seguridad, por garantía, cuando hay inmersos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente que ese proceso no puede estar abierto ni puede ser público, como sí pueden ser otros procesos. Igual pasa cuando están inmersos derechos de violencia contra la mujer, contra la familia, que interesa al orden público, que interesa a la intimidad. Entonces allí también debe haber una reserva. No puede estar disponible una causa, un expediente para todo el mundo. Entonces allí se justifica que exista una reserva de esas actas procesales, de ese expediente. Entonces, una vez que hemos hablado de eso, que hemos tratado de hacer un recorrido de cómo es la investigación, de cómo finaliza finalmente una investigación con este tipo de actos conclusivos, se le llaman a esta culminación del proceso actos conclusivos que los dicta el fiscal del Ministerio Público. Si es una acusación, pasa, vamos a volver a repetir, pasa al tribunal un escrito de acusación. Entonces viene lo que les iba a decir, que la audiencia preliminar, entonces nos preparamos cuando el fiscal del Ministerio Público presenta ante el alguacilado de los tribunales, del circuito judicial penal, cuando el fiscal presenta ese escrito allá en el alguacilazgo para que pase al tribunal correspondiente. Entonces ya nos estamos en ese momento, debemos prepararnos para la audiencia preliminar. No esperemos, señores abogados, estudiantes de derecho, no esperemos todo el tiempo que el tribunal nos notifique. Hay forma de nosotros hacerle un seguimiento a ese expediente, a ese proceso. Estemos encima de ese proceso. Entonces estamos hablando de ese juicio, es la palabra que yo les quería decir a ustedes con respecto a ese proceso, a esa audiencia preliminar, que cuando estudiábamos decíamos que de una manera teníamos unos excelentes profesores que habían estudiado, que eran los que se habían preparado en todo, habían hecho cursos, eran los pioneros. Los pioneros en aplicar este nuevo Código Orgánico Procesal Penal, y todos estábamos contentos porque iba a entrar, iba a haber, y hubo ese cambio, hubo esa transición de dejar atrás un código obsoleto como era el código de enjuiciamiento criminal, y entramos entonces a conocer este proceso, este nuevo proceso, el Código Orgánico Procesal Penal. Yo tuve, a Dios gracias, unos excelentes profesores, y de paso que ellos estaban estudiando y nosotros también teníamos que estar estudiando porque era un código nuevo, y venían ponentes del extranjero a explicarnos cómo iba a ser esa aplicación de ese código nuevo, de ese código novísimo que se estaba implementando en algunas partes de América, de Latinoamérica, como por ejemplo ya se había aplicado en México. Creo que México fue uno de los países donde primeramente entró en vigor, o allí donde nació. No sé, hace poco estuve leyendo también algo con referente a eso, que fue en México donde este Código Orgánico Procesal Penal, recordemos que el Código Orgánico Procesal Penal no solamente es en Venezuela donde se sigue esta forma de proceder, este proceso. Hay otros países que también lo aplican, en Colombia, acá en Colombia también se aplica ese Código Orgánico Procesal Penal con algunas pequeñas diferencias. Con algunas, voy a volver a repetir, con algunas pequeñas diferencias, pero en el fondo, en el sentido, en el propósito, es el mismo, el sentido, el espíritu. Era la idea de dejar atrás una norma obsoleta y entrar entonces en este nuevo paradigma del Código Orgánico Procesal Penal, donde habían otros principios amplios como la publicidad, como la oralidad, como la inmediación, la economía procesal, que lamentablemente pues se han ido desvirtuando, que lamentablemente pues algunas figuras no se lograron aplicar correctamente. Por ejemplo, en el caso de nosotros en Venezuela, los juicios conjurados, esos juicios conjurados que lamentablemente ya fueron derogados, que ya ese tipo de juicios no se dan. No se da porque la sociedad no fue preparada.
La sociedad no fue instruida para que colaboraran con ese tipo de procesos que eran tan garantistas, que era un proceso, unos juicios donde iban a haber jurados, iban a estar allí y era el pueblo, era la ciudadanía la que iba a sentenciar, eran los que iban a observar los juicios. Ahora bien, vamos a continuar porque estamos hablando de la acusación fiscal y no podemos hablar de la acusación fiscal si no hablamos también, si no hablamos del procedimiento y si no hablamos de la audiencia intermedia, si no hablamos de la audiencia preliminar. Entonces, una vez que el fiscal del Ministerio Público, una vez presenta ese escrito de acusación ante el Tribunal de Control, nosotros los abogados tenemos acceso a él, tenemos acceso a esa acusación. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? Porque si nosotros estamos haciendo un seguimiento estricto al proceso, nosotros nos damos cuenta hasta el día que llegó la hora y porque nosotros podemos ir ante el alguacilago del tribunal por donde ingresa esa acusación, por donde ingresan las causas y podemos verificar por el sistema Juris, por el sistema, nos pueden dar esa información. Nosotros tenemos derecho a tener esa información. Usted, amigo mío, amigo estudiante de Derecho, amigo abogado, que de pronto, porque no voy a decir que no sepa, sino que a veces la práctica es la que hace al profesional, no solamente en Derecho, sino en todas las áreas, es la práctica la que nos lleva a nosotros a tener ese conocimiento más riguroso de que cómo es que se lleva el proceso, cómo hacerle seguimiento a un proceso penal, igualmente un proceso civil, cómo haces tú para llevar un proceso civil, para hacerle ese seguimiento. Pues cada 3 días por lo mínimo, me enseñaron a mí, que cada 3 días por lo mínimo usted debe revisar el expediente. Usted debe estar atento, usted debe estar revisando. Entonces, una vez que llega esa acusación fiscal al tribunal, a los tribunales, al alguacilago, usted puede ir y revisar, preguntar, porque usted tiene el número del expediente. Y si usted no tiene el número del expediente, porque es por primera vez que esa causa va a entrar al tribunal, entonces usted tiene que tener el nombre del acusado, su cédula de identidad. Y con ese nombre y esa cédula de identidad, usted se presenta ante la taquilla de allá del alguacilago. Y allí le van a dar información, allí le van a decir a usted, sí, doctor, sí, señor, sí, acá llegó ese expediente, llegó el día tal, a la hora tal. Y si no tenía en ese momento un tribunal, porque hasta ese momento está entrando a una distribución, entonces también te van a decir en qué tribunal quedó. ¿A quién le corresponde por distribución esa causa? Allí te van a dar toda esa información, pero claro, como les digo, hay que estar atento, hay que estar pendiente de todo el proceso. Entonces, siguiendo con la idea, cuando la causa llega al tribunal, mi experiencia, lo que les iba a decir, que me puse a hablar tanto y no concluí para decirle qué fue lo que me pasó. Entonces yo voy al tribunal y yo ya había revisado que la causa llegó y ya tenía fijada la audiencia, ya la tenía fijada, porque me la dijeron, porque es público y porque tenemos derecho a saber, y más si estamos atentos, si somos diligentes y estamos siempre pendientes de cómo va el caso, qué está pasando, cuándo llegó, por qué no ha llegado, y si no ha llegado me voy para la fiscalía a hablar allá con la fiscal si me atiende o con los asistentes. Mire, ¿qué pasó con esta causa? Que usted me dijo que la iba a mandar ayer o hoy y no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? No, es que no ha salido, no, porque... Bueno, pero entonces estamos haciéndole seguimiento a la causa, al proceso, que no nos sorprendan como ladrón nocturno, dice la palabra, que no nos dejemos sorprender, que estemos siempre prevenidos, que estemos preparados, porque la muerte llegará como ladrón nocturno, y si no estamos pendientes, entonces vamos a sucumbir. Entonces, en el proceso penal igual, no podemos dejar de estar encima del expediente. Todos los días, si es posible. Si todos los días es posible, hagámoslo todos los días. Pero por lo menos, a mí me enseñaron que un expediente, una causa, voy a volver a repetir, por lo menos cada 3 días hay que estarlo revisando, por si nos metieron algo y tenemos que ejercer el recurso de apelación, no se nos pase el tiempo, no nos sorprendan como aquel ladrón nocturno, que nos dejamos sorprender por el ladrón nocturno porque no estuvimos preparados. Entonces, cuando yo voy allá al alguacilago y me informan, a mí no me habían notificado, pero me informa el que está allí, el que da la información, me dice, sí, ese expediente llegó, esa acusación ya llegó y tiene fijada fecha para el día tal. Que ellos ven, que uno se contenta porque uno ve entonces que su caso va caminando, que su caso va hacia adelante, porque eso es lo que queremos. Queremos una decisión, queremos una resolución y en el sistema queda registrado
todo cuanto está ocurriendo, o por lo menos debe quedar registrado en derecho todo lo que está aconteciendo en ese expediente. Obviamente que usted no va a conocer todo lo que diga un escrito, pero usted puede conocer así a primera mano lo más elemental. Por ejemplo, usted puede saber si el expediente llegó. Ya esa es una información. Usted puede conocer que ya le dieron entrada, que ya se recibió también en el tribunal. Porque una cosa es que llegue el alguacilazgo y otra cosa es que llegue allá al tribunal que va a conocer. Entonces yo, antes de que a mí se me notificara de que tenía audiencia, yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. ¿Y para qué sirve eso? Nos preguntamos a algunos. Claro, yo no conocía el contenido de la acusación. Yo no conocía qué había pasado con esa acusación. Ahora, como ya sé que llegó, ahora, como ya sé que tengo fijada la audiencia, ¿qué me corresponde ahora? Bueno, solicitar que el tribunal me dé una copia de esa acusación fiscal para preparar mi escrito, porque como representante de la víctima tengo derecho a hacer una serie de actuaciones dentro del proceso. O solamente me voy a quedar esperando que llegue el día de la audiencia. No, señores abogados, no, señores estudiantes de derecho, no. Tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que prepararnos para esa audiencia, para ese día, estudiar, revisar jurisprudencia, revisar doctrina, revisar. ¿Y qué más tengo que hacer? Bueno, la primera pregunta que me debo hacer es, ¿qué me corresponde ahora hacer como apoderado de la víctima? Pero en el caso de que soy abogado de la víctima, pero en el supuesto de que yo sea el abogado del acusado, también tengo más aún, creo yo, no sé si igual, recordemos que el proceso penal no solamente es para el acusado, el proceso penal, como lo dice el Código Orgánico Procesal Penal, es también una garantía para la víctima y buscar restablecer ese daño, reparar ese daño que se le ha causado a la víctima. Entonces, una de las finalidades del proceso es buscar una reparación a la víctima, buscar una reparación. En nuestro caso, como abogado de la víctima, como abogado representante de esa persona a quien se le ha causado un daño a la víctima, entonces nosotros en principio, como abogados defensores de esa persona, tenemos que buscar que se le repare el daño. ¿Y cómo se repara el daño? Bueno, el daño se repara a través muchas veces de una indemnización. Ahora, con respecto al delito, pues hay que ver si se trata de derechos disponibles de carácter patrimonial, si se trata de delitos graves de orden público que no admiten acuerdo reparatorio, pero sí admite que se le repare el daño a la víctima. La víctima siempre, como condición de víctima, va a tener derecho a que se le repare su daño. ¿Quién me va a decir a mí o quién me podrá refutar si a una persona se le ha causado un daño, no tenga derecho a que se le repare? Pero ojo con esto que les voy a decir. No solamente todo el tiempo es acuerdo reparatorio. Todo el tiempo no puede ser acuerdo reparatorio. Puede ser una forma, siempre y cuando aquellos delitos que el Código Orgánico Procesal Penal, que la ley autorice que se pueda hacer un acuerdo reparatorio. Claro que el acuerdo reparatorio va a beneficiar de una manera extraordinaria al acusado. ¿Por qué lo va a beneficiar? Porque se extingue el delito, se extingue el proceso y se le dicta a su favor un sobreseimiento. Cuando hay un acuerdo reparatorio, un pago, el acusado va a la audiencia y ofrece una cantidad de dinero, o puede ser que no sea dinero. También hay otras formas de reparar un daño. Usted puede reparar un daño pidiendo un perdón, pidiendo disculpas. Puede reparar un daño haciendo una publicación en los medios diciendo que lo que usted dijo no era, que usted quiere corregir y que se disculpa con esa persona. Hay múltiples formas de reparar el daño y de celebrar ese acuerdo reparatorio. Claro que ese acuerdo reparatorio deben las partes ir de manera libre, de manera espontánea, sin coacción, sin amenazas, que en la audiencia sean conminados, obligados. Usted tiene que recibir. No, la víctima ya es víctima. Entonces no podemos convertir a la víctima del hecho, del suceso, del caso, no lo podemos también convertir en víctima del proceso. No, eso no puede suceder. Y si viene sucediendo, eso hay que erradicarlo. Eso no puede ser así. Entonces lo que le estamos hablando acá, estamos hablando de la audiencia preliminar. Qué bueno que esta decisión, esta jurisprudencia de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia me llevó en este momento en vivo y de manera espontánea de hacerle un recorrido
por lo menos de manera somera, de este proceso que está plasmado en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, una vez, vamos a seguir donde íbamos, una vez que el fiscal presentó esa acusación por el delito que sea, entonces nos corresponde a nosotros, nos corresponde al abogado defensor del acusado o al abogado representante de la víctima, nos corresponde hacer unas actuaciones dentro de ese proceso, para prepararnos precisamente para la audiencia preliminar. Entonces viene lo siguiente. Dice el Código Orgánico Procesal Penal que todas esas actuaciones se tienen que realizar por lo menos 5 días antes de la audiencia preliminar. Si usted va a hacer algo, una actuación, va a pedir pruebas, va a solicitar pruebas, va a promover pruebas, va a presentar excepciones como lo establece el artículo 28, se contemplan donde se contemplan las excepciones. Las excepciones es una manera de atacar la acusación. La hace el abogado del acusado, que la acusación es ilegal, que la acusación no se llevó como es, que el hecho no reviste carácter penal, que la acusación no tiene los fundamentos de hecho y de derecho, como lo dice el Código Orgánico Procesal Penal. Todas estas son excepciones que la parte puede interponer contra esa acusación, que la acusación es incongruente, que la acusación no determina cuando hay varios acusados. Eso se da mucho que el fiscal no determina cuál es la responsabilidad de cada uno de los acusados. Esto se da mucho, por ahí hay una sentencia que he estado revisando con respecto a eso y la sala penal dice que el fiscal y el juez en su decisión puede y debe individualizar, porque si tengo en un caso 5 acusados, de pronto todos no hicieron lo mismo. Entonces el fiscal debe separar cada una de esas conductas, de esa actividad. ¿Qué hizo allá Juanito de los Palotes? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué fue lo que hizo el otro? ¿Y cuál es el delito que le voy a...? Entonces allí es donde viene ese juicio a la acusación. Nosotros lo llamamos, yo por lo menos que ya tengo viendo este Código Orgánico Procesal Penal desde que nació, de hace ya 26 años, ya le llamo a esto, a la audiencia preliminar, voy a un juicio a la acusación, porque allí lo que se va a revisar es si esa acusación cumple con los requisitos que indica el Código Orgánico Procesal Penal y si existen elementos para llevar un juicio. Si el fiscal del Ministerio Público lleva un pronóstico de condena, si verdaderamente se ve que pudiera el fiscal del Ministerio Público triunfar en el juicio. Porque si no va a triunfar, quiere decir que esa acusación no tiene elementos, no tiene pruebas, no tiene evidencia y no tiene sentido entonces ir a un juicio. Entonces, en ese contexto, el juez, que es el que hace el control formal y el control material de esa acusación, el juez debe declarar inadmisible esa acusación. Pero es muy importante la participación del abogado privado, bueno, y si hay abogado defensor, pues también el defensor público, pues hace las mismas funciones que hace el abogado privado. Entonces, el abogado privado, tanto del acusado, el defensor del acusado, tanto el representante de la víctima, tiene mucho que hacer y prepararse para esa audiencia preliminar. Una de las actuaciones que puede hacer, yo hace poco tuve una acusación, primera vez que me pasa, que aun cuando soy acusador, que represento a la víctima y que la Fiscalía del Ministerio Público también representa a la víctima y que deberíamos ir de la mano, en colaboración porque estamos supuestamente hacia el mismo objetivo, me tocó que impugnar la acusación fiscal siendo yo también acusador. Siendo acusador, me tocó que impugnar la acusación fiscal. Después, cuando ya tengamos una sentencia firme, les voy a explicar con más detalles por qué yo impugné esa acusación, cuáles fueron mis fundamentos de hecho y mis fundamentos de derecho. Nosotros no tenemos por qué entrar en conflictos ni con el juez, ni con el fiscal, no. Nosotros entramos en conflicto y alegamos es contra el derecho allí, en este caso contra la acusación, si nos toca, y capítulo aparte, impugné la acusación fiscal. Formulé la acusación particular propia, como lo dice el Código Orgánico Procesal Penal, que la víctima puede adherirse a la acusación fiscal, o sea, si el abogado de la víctima está de acuerdo con la acusación que está presentando el Ministerio Público, pues estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Me adhiero a la acusación fiscal. Dice el código que eso lo puedo hacer.
Pero en el caso mío, por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con la acusación fiscal. Y como no estuve de acuerdo con la acusación fiscal, ¿qué debo hacer? Es la pregunta. Yo no estoy de acuerdo. La fiscal presentó una acusación, pero yo como representante de la víctima no estuve de acuerdo. No estuve de acuerdo con la calificación jurídica. Entonces, ¿qué hice? Interpuse mi propia acusación. Acusación particular propia. Promoví mis pruebas. Alegué que el fiscal no había promovido todas las pruebas. Lo que llamamos nosotros en doctrina y en jurisprudencia, silencio de pruebas. ¿Qué es un silencio de pruebas? Señores, cuando ustedes vean una acusación fiscal, revise si el fiscal promovió todas las pruebas. Si no la promovió todas, impugnen esa acusación como defensores, porque allí hay un silencio de pruebas. Se está dejando de valorar, se está dejando de llevar al juez al proceso, quizás una prueba que puede ser fundamental para la búsqueda de la verdad. De todos modos, yo también la promoví. Yo sí promoví todas las pruebas. Promoví todas las pruebas y impugné la acusación fiscal porque no promovió todas las pruebas. Además que se apartó de mi criterio en cuanto al tipo penal. Esto ocurrió así. Una vez que recordemos que entonces, volviendo a recapitular el proceso, nos van a notificar. A mí no me sorprenden porque yo ya he revisado que tengo la audiencia para el día tal. Es más, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para yo diligenciar, para estar pendiente, que se cite o que se notifique a la otra parte. Para que el día que llegue la audiencia, no me vengan a decir que fulano de tal no lo notificaron y que por eso la audiencia se va a suspender. Si nosotros estamos pendientes del proceso, si nosotros estamos pendientes y somos diligentes, hacemos un seguimiento para que todo se dé. Para que ese día que está fijada esa audiencia preliminar, se dé esa audiencia preliminar. Se dé. Que no lo encontraron, que no estaba allí, que el domicilio no era ese. Que no, porque ahora recordemos que ahora es una obligación de las partes. Es una obligación de las partes dejar su número de telefónico en el expediente, su WhatsApp, su correo electrónico. Recordemos que también ahora las notificaciones se pueden hacer vía telemática. Vía telemática. Ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo ha permitido, lo ha aceptado y es legal que se hagan estas notificaciones, estas citaciones vía telemática. Con esto ha sido un avance grandísimo. Sirve mucho y ha servido mucho, por ejemplo, en Logna. En Logna, tantas madres que tuvieron que ausentarse del país y están en otros países. Entonces, gracias a este criterio que tenía que ser, porque es que el derecho debe avanzar, el derecho debe actualizarse todos los días y buscar que las partes, garantizarle a las partes su verdadero derecho a la defensa. Entonces, señores abogados, amigos abogados, colegas, estudiantes de derecho, busquemos esas sentencias que ha sacado la Sala Constitucional, la Sala Penal y la Sala Contencioso Administrativo, mediante el cual ha extendido ese criterio de la notificación. Ya el alguacil no tiene que hacerle guardia al notificado o al citado para ver si llega a la casa o si llega a las 12, 11 de la noche. No. Allí tenemos su WhatsApp. Se le envía una copia de la boleta. A mí me notifican a cada rato. Los alguaciles por WhatsApp. Y yo les digo muy bien, gracias. Pero cuando a mí me sucede algo, cuando me llegan esas notificaciones, yo ya sé que el juicio lo tengo para el día tal. Yo ya sé que la audiencia la tengo para el día tal. Yo ya sé que el expediente llegó al tribunal. ¿Por qué? Porque estoy atento, porque hay que estar atento. No tenemos que esperar que nos estén notificando. Aunque la notificación es una garantía extraordinaria. La notificación, señores, es una de las garantías más importantes, donde me están informando que hay un proceso, que va a haber una audiencia, que se está evacuando una prueba, que el día tal nos vamos a trasladar a hacer esta experticia, a hacer aquello. Y yo tengo que estar atento y pendiente de todo cuanto a eso sucede. Hace poco también me pasó que estoy mencionado en un expediente como defensor de un condenado. Entonces el tribunal está haciendo traslado de esa persona sin mi conocimiento.
Entonces tuve que introducir un escrito al tribunal donde le dije al tribunal que me tiene que informar, que me tiene que notificar, porque yo soy el defensor y yo tengo que saber para qué lo están llamando, para qué, porque uno no sabemos, y por ejemplo, si lo están llamando, si lo están llevando a hacer algunas declaraciones, hay que estar, ojo, hay que estar pendiente, porque el proceso no termina con la condena. Amigos, abogados, estudiantes, el proceso no termina con la condena de una persona. Bueno, quiero acotar que esta persona la recibí en el proceso ya condenado. Pero allí, durante la ejecución de esa sentencia, hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunos creen que un condenado ya no tiene derecho a la defensa. Y eso es un error. Eso es un error, un grave error. Un condenado, un penado, como usted lo quiera llamar, tiene derecho a la defensa hasta el último momento en que haya terminado de cumplir esa condena, que haya finalizado esa condena. Pueden haber una revisión constitucional, puede haber una revisión de esta ordinaria que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que aparezca una prueba nueva que no se tuvo conocimiento en el juicio, y podemos introducir entonces esa revisión constitucional. Estar pendiente del cómputo, estar pendiente, muchas cosas que podemos hacer por un condenado, por un penado. Entonces sí tiene mucha defensa un condenado durante el cumplimiento de su condena. Es muy importante que estemos atentos en eso también. Pero vamos ahora, porque ya nos fuimos a la última parte del proceso, ya no fuimos fue al cumplimiento de la condena. Vamos a regresarnos, vamos a retrotraernos acá. Vamos a retrotraernos a la audiencia preliminar, porque esta es la sentencia, esa es la decisión, esa es la jurisprudencia que hoy estamos acá analizando. Esa es. Entonces, en este caso que les he mencionado, que estamos revisando en el día de hoy, esta sentencia del 12 de febrero del año 2026, es una sentencia nueva. No nos trae criterios, por decirlo así, un criterio nuevo, no. Porque las sentencias que van saliendo diariamente, todos sabemos que se repiten criterios. Alguien por ahí hace poco me hablaba como si esto fuera algo nuevo. Yo le explicaba a un abogado, es que las jurisprudencias sí salen a veces criterios nuevos, criterios actualizados. Entonces esas decisiones se van repitiendo en los procesos. Y por eso es que la sala constitucional y todas las salas, y creo que también todos los tribunales, colocan un extracto de esa sentencia, y en la parte final colocan también cuál es la fecha de esa decisión, cuál es la fecha, cuál es el número de la sentencia y cuál es inclusive el expediente. Para nosotros entonces, si queremos, vamos a buscar el origen de esa decisión. Alguien me decía, tú no has leído la jurisprudencia aquella que sacó no sé quién sobre el terrorismo judicial, de aquellos casos que se llevan en la fiscalía, pero que son de carácter civil y no reviste carácter penal. Yo le dije, mire, amigo, esa sentencia yo la estoy leyendo. Esa sentencia. Desde hace más de 30 años vengo yo leyendo esa sentencia. Esa sentencia no es nueva. Esa sentencia viene de la otrora Corte Suprema de Justicia. Ya la Corte Suprema de Justicia había dicho eso, que no pueden ser los jueces penales instrumentos de terrorismo judicial para, tras la amenaza de la privación de la libertad, evadir obligaciones civiles. Eso ya lo venía diciendo de hace rato. Voy a volver a repetir. Yo por allí tengo, creo que la sentencia, porque yo tengo años revisando estas sentencias con dedicación. Tengo años. Tenía por allí una página, una fanpage, que lamentablemente me la desposeyeron, vamos a decirlo así, porque alguien, no sé, eso que saben bastante, que son hackers y que saben y tal, me la quitaron. He reclamado, le he mandado mensajes a Facebook que esa página es mía, que allí es donde yo publico mis decisiones, pero no la he logrado recuperar. Por allí me llama la atención porque a veces veo unas publicaciones que son obscenas, y si alguien me sigue creyendo que soy yo, resulta que no soy yo. La página me la robaron, en otras palabras, pero no la he podido recuperar. Si alguien, por favor, sabe, voy a hacer esta publicidad, alguien, por favor, sabe cómo hacer para recuperar una página que me ha sido robada, entonces, por favor, se comunica conmigo, me envía un mensaje para ver si lo puedo contactar y que me ayude a recuperar esa página. Ya tenía más, no tenía mucho, pero ya tenía, creo, 60,000 seguidores. Y no es tanto
sino que eran seguidores estrictamente de derecho. Porque el que nos sigue en estas plataformas, el que nos sigue es porque le interesa el tema. Porque esto es un tema que no es fácil. De repente alguien se fastidia. No, ya está este abogado aquí hablando otra vez de derecho, hablando otra vez de causa y hablando allá, porque les gusta otro contenido. Este contenido no es muy fácil. Este contenido es para el que verdaderamente quiera tener alguna orientación humilde, una orientación humilde de mi parte. Por eso yo los invito que no solamente se queden con lo que yo estoy diciendo acá, sino que también vayan a buscar la base. Pero la base yo se la doy. Yo le digo, lo que estamos hablando acá hoy trata o está en la sentencia número tal, de fecha tal, de la sala tal, componente del magistrado tal, y las partes son tales y tales y tales. Entonces es más fácil entonces buscar esa información. A mí me gusta, yo por ejemplo, a mí me gusta seguir a todos los abogados que hacen este tipo de contenido. Yo he visto jueces que hacen contenido, me gusta, los sigo, jueces, he visto abogados, y cuando veo un contenido muy bueno, le escribo a ese abogado, le escribo y lo felicito. Y le digo, doctor, lo felicito por ese contenido. Siga adelante, siga así. Porque yo no había leído esa decisión. Esa decisión se me pasó por alto. Pero gracias, siga sacando ese tipo de contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que la Sala Constitucional, por ejemplo, hay algunos días que ha sacado 100 decisiones. Entonces, no es fácil pues leer, porque vamos muy rápidamente, no es fácil revisar 100 decisiones. Y la Sala Civil sacó 20. Y la Sala Penal sacó otras 20 más. Entonces, tenemos que ir con los motores puestos, tratar de ser lo más rápido posible para llevar al día todo, por lo menos las decisiones más importantes. Por eso hoy estoy acá, trayéndole a ustedes, yo pienso que un resumen sobre todas esas decisiones, porque estuve todo el mes de enero esperando las decisiones y no salieron. Claro que yo no perdí el tiempo porque yo me fui a recordar alguna jurisprudencia de otros años atrás que se han mantenido y que siguen vigentes para la aplicación del derecho, para llevar los procesos civiles. Yo ejerzo civil, ejerzo penal y también de una vez que otra pues voy también al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes investigando, estudiando. Podemos también llevar esas causas allí que son muy importantes. Todo el derecho es importante, todo. Por eso es bonito que estemos al día, que estemos actualizados. Vamos a regresar a la audiencia preliminar. Nos hemos apartado porque nos ponemos a hablar entonces también, porque todo lo que decimos de alguna manera puede ser importante. Puede ser que usted hoy esté recibiendo una información que usted la sabía, pero que la está ratificando. Yo los invito a todos los abogados que tengan tiempo, que hagan contenido, que lean. No es difícil, no es complicado. A veces se nos complica el sistema porque no tenemos el sistema de los medios suficientes, pero sin embargo con esfuerzo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que algunas veces yo he estado hablando con ustedes y se ha cortado la comunicación. Bueno, lamentablemente pues es una situación que estamos pasando, pero Dios mediante pues cada vez que pase, cada vez que transcurra el tiempo más adelante podemos llegar a tener esta capacidad de estos sistemas actualizados con esta tecnología tan hermosa que todos los días sale para la humanidad y que podemos utilizar aquellas aplicaciones. Yo por lo menos utilizo ChatGPT, utilizo Géminis también. Si es pago, mejor, porque entonces ya tenemos un mejor contenido, una mejor interpretación, un mejor análisis. Pero no nos quedemos solamente con lo que nos dicen las aplicaciones. Tenemos que revisar bien ese contenido, revisar los informes que nos da, la referencia. Tenemos que revisar si esas referencias son serias, si son ciertas, que decir la verdad, porque lo más importante es decir la verdad. A mí me da tristeza cuando veo un contenido diciendo mentiras, diciendo falsedades, solamente para impresionar. No, estos medios tan importantes es para llevarle la verdad a la ciudadanía, llevarle lo mejor, que todos sepamos, que todos estemos actualizados, porque no hay más bonito que tener una sociedad culta, una sociedad que conozca sus derechos, una sociedad que sepa a dónde ir, que no sea engañada, que no sea maltratada, que no se convierta en más víctima de ser víctima a pasar a ser víctima de los procesos. Entonces yo los invito a que estudiemos, a que revisemos, y si algunos no tienen tiempo y pueden oír estas humildes conversaciones, estos humildes análisis que yo hago acá con mis expresiones normales, coloquiales, sin estar rebuscando términos que a veces no se entienden. Acá hablamos como habla el pueblo, como hablan todas las personas, común, normal, corriente. Entonces, vamos a continuar entonces. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Recordemos que en la audiencia preliminar
La audiencia preliminar, vamos a imaginarnos que estamos en la audiencia preliminar y que ya se cumplió el día y que llegamos a la audiencia preliminar. Pero ojo, que 5 días antes, por lo menos 5 días antes, no, puede ser 10 días antes, pueden ser 6 días antes, pueden ser 7 días antes. Usted presente el escrito que tenga que presentar. La acusación con pruebas, las pruebas también a favor del acusado, con las que usted va a ir al juicio, con las que usted va a pelear en el juicio. Esas pruebas hay que promoverlas también nosotros como defensores. Las excepciones, que cambio de calificación, todo eso tenemos que meter un escrito 5 días antes, pero no deje de hacerlo el último día. No espere que el último día usted va a ir a presentar ese escrito. Ese escrito lo podemos presentar, como usted ya viene haciendo un seguimiento, de ese caso, de ese proceso, usted no va a tener ningún problema. Para el día que a usted lo notificaron, al día siguiente usted pulió ese escrito que ya lo tiene listo y al día siguiente usted consigna su escrito. Todavía quedan 15 días para que se dé la audiencia, pero no importa, no importa, hágalo. Presente su escrito antes, porque uno va al tribunal y toma la tablilla de despacho, pero a veces parece mentira, uno se equivoca contando. O ese día vio mal, o ese día cometió un error, o ese día no se dio cuenta que aquella actuación había sido antes. Entonces, mire, pongan cuidado. La tablilla del tribunal, los días de despacho, están disponibles para todas las partes. Entonces usted vaya y cuente bien. Vaya y cuente cuántos días tiene, cuántos días le quedan, cuándo fue notificado. Y entonces una vez, y si usted al día siguiente puede volver a ir a contar nuevamente ese lapso, vaya y cuente ese lapso. No se quede con la primera vez que usted contó, porque usted se pudo haber equivocado, usted pudo haber visto mal. Ese día quizás usted iba distraído, quizás usted estaba pensando en otra cosa. Usted llegó al tribunal rápidamente y contó y resulta que contó mal. Entonces vamos a estar atentos. Los lapsos son sumamente importantes. Para mí los lapsos son terroríficos. Uno tiene que, discúlpenme la palabra, morir con las botas puestas. Pero no por negligente. No porque dejó de pasar un lapso. No. Mira, hace poco tenía que presentar pruebas en un expediente civil, en una causa civil, en un fraude. De paso que es un fraude, que cometieron un fraude en otro juicio. Entonces estoy llevando esa causa. Estoy llevando la causa penal ante la fiscalía. Ya interpuse la querella penal por fraude, pero también interpuse la demanda civil por fraude procesal. Entonces, tenía que promover pruebas, porque estamos en el lapso de promover pruebas. Entonces no tenía todas las pruebas disponibles en mis manos, pero ya se me estaba acercando al último día, al día 15. Puede que en derecho civil tenemos 15 días para promover pruebas. Entonces ya no es, pero es dentro del lapso, yo puedo hacerlo cualquier día. Entonces, como no tenía todas las pruebas, pero yo andaba muy preocupado, ¿qué hice? Agarré las pruebas que tenía, tomé las pruebas que tenía e hice mi escrito de prueba. Y lo interpuse en el tribunal. Lo llevé al tribunal, porque yo dije, yo no me voy a quedar sin pruebas. Yo no me voy, mi cliente, mi representado, no se va a quedar sin pruebas. Voy a presentar esta. Y después presento las otras, pero yo voy a dormir tranquilo. Yo hoy voy a dormir tranquilo. Yo voy a presentar esta prueba. Yo me voy a ir para mi casa sabiendo que yo ya presenté un escrito de prueba. Que me faltan algunas, bueno, también las voy a presentar, pero por el momento voy a presentar estas que tengo aquí en mis manos. Y las presenté. Luego encontré las demás, busqué las demás pruebas y amplié el escrito de pruebas. Lo amplié, lo fundamenté mejor y lo presenté también dentro del lapso. Lo hice el día 15. Entonces, pero yo ya tenía una garantía de que yo ya había presentado algunas pruebas. Entonces, esto es un ejemplo de que tenemos que estar atentos. Entonces vamos a volver al tema de la audiencia preliminar, porque acá estamos hablando de la audiencia preliminar, de esa audiencia tan importante, porque en esa audiencia es una audiencia donde se puede poner fin al proceso, se puede poner fin allí. Es una oportunidad, yo digo que grandiosa, es una oportunidad para el acusado, una oportunidad para la víctima. Entonces el juez, al iniciar la audiencia, conmina a las partes a litigar de buena fe. Esa debe ser la forma. Ese debe ser en principio de buena fe. Yo pienso que uno no puede ir a una audiencia a maltratar al otro. A maltratar. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Debemos que ser respetuosos en la audiencia. En siempre
Todo el mundo no actúa de la misma manera. Todos no actúan de la misma manera. Pero así somos y así es la vida. Hay unos que son muy decentes, tanto todas las partes decentes, pero a veces nos encontramos con personas que creen que con la altanería pueden lograr algo y resulta que no. El que más grita no tiene la razón. No, usted va a su audiencia a hacer sus alegatos de derecho, lo que usted considera, lo que usted ha estudiado, lo que usted ha revisado de las actas procesales. A eso es que uno va, o a eso es que vamos, a los procesos, a litigar, pero a litigar con derecho, de buena fe, con respeto. Nosotros los abogados, bien defensor del acusado o bien defensor de la víctima, merecemos respeto también. Así como se merece respeto el fiscal del Ministerio Público, así como se merece respeto el juez, el fiscal del Ministerio Público, el secretario, las partes, el algo así, todos nos merecemos respeto y debemos ser respetuosos en las audiencias. Ojalá, digo yo, ojalá, Dios quiera que esto se tiene que implementar, que sea obligatorio grabar las audiencias, que sea obligatorio que las audiencias sean grabadas, porque el que no tiene nada que ocultar, por allí tengo en mi perfil de TikTok, tengo en mi perfil un video de un juez ecuatoriano de Ecuador, donde ese juez me llamó la atención su espontaneidad que él dice que él graba todas sus audiencias. Son públicas. Sus audiencias son públicas. Él dice que él no tiene nada que ocultar. Este juez dice, yo no tengo nada que ocultar, porque yo vengo acá a este estrado es a administrar justicia. Me llama la atención, me sorprendió y lo compartí en mi perfil. Lo compartí allí. Si ustedes buscan mi perfil, van a encontrar entonces este mensaje de este juez. Dice, a mi audiencia, yo las grabo y las publico, porque ustedes, ciudadanos, son los mejores jueces, y si no tienen nada que ocultar, entonces sus audiencias son públicas. Y es verdad lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. El Código Orgánico Procesal Penal dice que es oral y público. Uno de los principios fundamentales, una de las garantías constitucionales y del proceso, es que el juicio a las audiencias, todas las audiencias, deben ser oral y públicos. Y que se deje esa constancia en expediente y esa grabación, para que más adelante sirva de prueba real de cómo se llevó a cabo esa audiencia y cómo participaron las partes y qué partes participaron y qué partes no participaron, ¿no? Hay partes que a veces no se le da ni siquiera el derecho a la defensa, no se le da el derecho de palabra. Cuando usted vea que yo me quedé callado, no es que he perdido, es que me estoy preparando, porque sé que tengo mis derechos. Tengo derecho a apelación, tengo derecho a casación, tengo derecho al amparo constitucional, tengo derecho a la revisión constitucional en todo proceso. Siempre yo repito esto, toda esa gama de recursos la tenemos, pero siempre tenemos que tener la fundamentación. No pueden ser recursos temerarios, no. Tienen que ser recursos fundamentados en pruebas, en elementos, bien fundamentados. En la medida que fundamentemos esos recursos, vamos a tener éxito en las apelaciones. Y si la apelación no se le dio porque tampoco tuvo la razón, entonces nos vamos a la sala de casación penal. Y si no hay casación porque el delito es una pena irrisoria, entonces tenemos la acción de amparo constitucional. Y finalmente, si la acción de amparo consideramos, porque antes de interponer ese recurso, tenemos que estudiarlo bien detallado con el caso concreto. Si no, pues nos quedará la revisión constitucional si se han violado doctrinas de garantías constitucionales o criterios ya, jurisprudencia de la sala constitucional. Entonces tenemos toda esa gama de recursos que tenemos que hacer uso de ellos. Entonces retomando la audiencia preliminar,
En la audiencia preliminar, una vez que el juez insta a la parte a litigar de buena fe, debe darle la palabra, en primer lugar, al fiscal del Ministerio Público, para que el fiscal del Ministerio Público explane su acusación de manera formal, que la explane, que la diga. Si hay acusación particular propia, entonces debe exponer el acusador particular propio. Y seguidamente, luego de esa exposición del acusador particular propio, se le da el derecho a la víctima también. La víctima también, si está presente, tiene derecho a exponer. Se le da el derecho de palabra al acusado, si el acusado quiere declarar. Se le debe imponer del precepto constitucional, que no está obligado a declarar. El acusado no está obligado a declarar en contra suya ni con sus familiares, dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Entonces, se le impone el precepto constitucional. Luego se le debe dar el derecho de palabra al abogado defensor de ese acusado. Esa es la manera como se celebra, a grosso modo, de manera muy general, una audiencia preliminar. Y luego, terminada la audiencia, finalizada la audiencia, el juez también instruye al acusado, se me iba a esta parte, era muy importante, el juez instruye al acusado, además de que no está obligado a declarar, que hay alternativas a la prosecución del proceso. Hay alternativas. Puede, si el delito da, puede hacer un acuerdo reparatorio, puede admitir los hechos también, puede admitir los hechos y el juez entrar a condenar. Y puede también someterse, si el delito lo da también, si es pertinente, si es procedente, puede admitir los hechos y acogerse a la suspensión condicional del proceso. También es una forma de ponerle fin también a un proceso penal. Entonces tenemos el acuerdo reparatorio, admisión de los hechos ordinariamente con condena, admisión de los hechos con suspensión condicional del proceso y finalmente tenemos también el acuerdo reparatorio. El juez le indica al acusado que tiene toda esa forma para ponerle fin entonces al proceso, o si se quiere ir a juicio, si prefiere ir al juicio. Bueno, si el acusado quiere, entonces el juez entra a decidir, a hacer lo que nosotros llamamos el control judicial de la acusación. Control judicial de la acusación. Esa sentencia debe ser motivada. Toda sentencia debe ser motivada, pero no una motivación así por salir del paso. No, debe ser verdaderamente motivada, dice la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, vamos a pasar a lo que veníamos. Luego de haber hecho este corto recorrido por el proceso. Vamos en primer lugar a referirnos a la sentencia 029, que ya les dije el número, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de febrero del 2026. El juez confundió, el juez cuando ya dictó la decisión en esa audiencia preliminar, una vez que concluyó la audiencia preliminar, el juez confundió indebidamente una supuesta falta de consignación física de algunas pruebas documentales con un defecto formal de la acusación. O sea, confundió. Dijo la sala, una cosa es que falte una prueba y otra cosa es que no esté fundamentada. Es totalmente diferente. Si nos ponemos a pensar, a analizar, es totalmente cierto lo que dijo acá la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en esta sentencia. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinó que el Tribunal de Control incurrió en un vicio de orden público. Cuando hablamos de orden público, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿De qué estamos hablando? Es tan importante porque el orden público interesa a toda la sociedad, interesa a la colectividad. Cuando se viola el orden público, todos estamos afectados. Está afectada la sociedad, el derecho, la constitución, las garantías, las partes. Todos estamos afectados. Se viola el orden público. Cuando usted oiga que se violó el orden público, aquí no se necesita que el abogado acusador lo diga, que el defensor lo diga, que el fiscal lo diga. No. Si el juez detecta, escúchese bien, si el juez detecta que se ha violado el orden público, debe de inmediatamente asumir esa decisión.
Eso lo hizo la sala penal. La sala penal, al revisar esa decisión del juez de control, digo, espere un momento, dijo. A mí no me ha dicho nadie de esto, pero yo lo estoy detectando. Yo, como sala penal del máximo, del Tribunal Supremo de Justicia como máxima jerarquía de la estructura judicial, me he dado cuenta que acá se violó el orden público en esta decisión que dictó este juez de control, que generó la nulidad absoluta de las actuaciones al subvertir el proceso y vulnerar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. El juez confundió indebidamente una supuesta falta de consignación física de algunas pruebas documentales que constituyen una cuestión probatoria con un defecto formal de la acusación, ordenando su subsanación y posteriormente decretando un sobreseimiento definitivo. No entiendo acá por qué esto pasó, pero pasó. Dase cuenta ustedes que por el hecho de que el fiscal no haya presentado una prueba, quizá la mencionó en su escrito, pero no la presentó, entonces se dicta un sobreseimiento. Vaya usted a pensar, yo creo que allí hay mucha tela que cortar. Allí hay mucha tela que cortar, porque el hecho de que no se haya presentado una prueba, que se está mencionando, pero no se presentó, el juez va a dictar el sobreseimiento, deja mucho que decir, mucho que pensar. Ordenando imagínense usted que dicta un sobreseimiento, ordenando su subsanación y posteriormente decretó el sobreseimiento. Esta actuación, dice la sala, implicó un error de juicio y una aplicación incorrecta del procedimiento legal, pues en lugar de pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas faltantes y realizar el control material de la acusación, dictó una decisión de sobreseimiento sin una motivación suficiente y sin analizar integralmente los elementos de convicción existentes. En consecuencia, la sala ordenando reponer la causa al estado de celebrar una nueva audiencia preliminar ante un juez distinto a fin de establecer el orden procesal, restablecer el orden procesal y garantizar un juzgamiento conforme a derecho. Tráigame la prueba, diría yo al juez, al fiscal. Le voy a dar tantos días para que me traiga la prueba, para entrar a revisar ese escrito de acusación. Pero yo pienso que eso no puede ser motivo, bueno, lo dijo la sala también, no puede ser motivo para de una vez dictar un sobreseimiento. Bueno, ¿y dónde queda la víctima que estaba allí? ¿Dónde queda la víctima? Gracias a todos, gracias por estar acá, gracias por seguirme y más adelante seguiremos con otro o con más contenido.